Hola a todos y bienvenidos a Código Trading, a este vídeo de operativa. Prepárate para encontrar una oportunidad de oro y aprovecharla con la estrategia de trampas. Y lo más importante, pues sacar beneficios en tiempo récord. No te pierdas esta emocionante sesión de operativa. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, donde tienes todas las formaciones que ofrecemos. Te dejo el link en pantalla y en la descripción. Y también soy el cofundador de Draywin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwinex, y tienes el link con toda la información también en pantalla y en la descripción del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de regalarme un me gusta, que te cuesta muy poquito desplazar un poco el ratón y a mí realmente me ayuda muchísimo. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Voy ya a compartir pantalla y aquí tenemos la plataforma y cómo vamos. Hemos hecho ya 9 operaciones en estos distintos días de operativa y aquí las podemos ver todas en pantalla, las distintas oportunidades. Estamos utilizando el software Forex Tester, que para mí fue un cambio radical en mi trading, y también, si quieres la plataforma Forex Tester, pues la tienes a precio inferior al oficial en el link que tienes aquí en pantalla y en la descripción. Y si quieres actualizar porque tienes una versión anterior, también puedes pulsar aquí y obtener el Forex Tester 5 a un precio rebajado. Vámonos ya a buscar el siguiente escenario. Primero recordamos dónde estábamos. Estábamos buscando la repetición, pues, de estos movimientos alcistas en la zona intermedia, o sea, a la mitad del recorrido entre el tercio inferior y superior. En esta zona buscar la entrada. Nos dio el TP, ya sabéis que buscamos hasta el extremo, el profit, con un stop cercano. Nos dio el TP y ahora pues acaba de hacer un movimiento nuevo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. A ver, que en lugar de tener control estoy pintando ahora. Vamos a ver, mira, nos vuelve a la zona. O sea, solo ha dado este pico más alto y nos ha vuelto a entrar en la zona de entradas, que es esta zona de aquí. O sea que si nos da otra entrada, como ya se han se han terminado las dos que habíamos dado, pues, y una es profit, ahí podríamos darle un nuevo escenario dentro del anterior, porque ya nos ha dado un alto más alto, ya nos ha dado el profit y nos vuelve aquí. Entonces, esto podría ser una entrada. Vamos a ver si lo puede ser ahora mismo, no como cambio de color, sino como vela martillo. Primero os marco el movimiento que estamos operando. Estamos buscando este recorrido y estamos en esta zona, ¿no?, que le pedimos que esté entre los tercios. Si os fijáis, no ha habido ningún cuerpo por debajo del segundo tercio. Solo hace mechazos y trampea justo el nivel del tercio que coincide con esta trampa. Sabéis que estamos operando trampas, pero no solo trampas, sino que dentro de un escenario concreto. De tal manera que es la operativa de trampas, pero en plan francotirador, donde buscamos momentos clave con grandes recorridos potenciales, que nos los puede dar o no, porque ya veis en el gráfico de rendimiento que hemos tenido ganancias y pérdidas. Lo único que, como la estrategia trabaja con profits largos de un ratio grande y stops pequeños, pues por eso las pérdidas, aunque han sido unas cuantas, no nos han perjudicado mucho. Pues aquí tenemos, la trampa tiene fuerza al lado derecho y nos faltaría ver si esta vela es gatillo con el Fibonacci. Si tiene todo el cuerpo en el tercio superior es un gatillo alcista. En caso bajista sería todo el cuerpo abajo, pero aquí es alcista. Y por lo tanto podemos tomar esta entrada a mercado y es lo que vamos precisamente a hacer. Ok, estoy grabando. Siempre vamos al 1%, el stop en extremo y el take profit en el otro extremo. Son 24 pips a 154.
Pues ya sabéis, si cojo 154 dividido de 24, el ratio es 6,41. O sea, arriesgando 1 ganamos 6,4. Y es una compra. Ya tenemos posicionada la operación y vamos a ver, mira, nos toca el stop loss y nos da pérdida. Así que vamos a apuntar el nuevo balance donde hemos tenido un stop loss. Ahora tenemos una segunda oportunidad, sí, pero ya sabéis, en cada escenario tenemos para dar dos oportunidades. Aquí, al habernos dado un alto más alto que esto, se rompió el escenario, pero volvió a entrar uno de nuevo. Entonces sí que podemos volver a tener dos más. Como vuelve a ser un gatillo de entrada, ahora en lugar de martillos cambio de color, podemos tomar la operación nueva. Después del stop, pues 49 y 137, pues 137 dividido de 49 nos dice que ahora es a 2,79. O sea, el ratio ahora es un poco inferior, no tenemos un potencial tan grande de ganancia, pero nos da igual. Vamos a por este ratio que nos está dando. Vamos a ver cómo va la operación. De momento va corriendo a nuestro favor, poco a poco. Aquí ya superó el 50% del recorrido. Si yo cojo entre el TP y la entrada, como estoy haciendo, ¿no? La línea punteada verde es el punto de entrada y la roja de arriba, al ser alcista, es el profit. Yo a ojo ya vi que todavía no estábamos al 50, ahora lo pongo con el FIBO para que os sea más fácil verlo, ¿eh? Yo con esta vela ya lo sé que esto es más del 50% y que antes todavía no habíamos llegado. Al superar el 50 ya podemos mover a empate. ¿Qué sucede al mover a empate? Que es mover el stop loss por encima del punto de entrada, pero nada, un par de pips. Esto nos supone que ya no podemos perder. Ahora, si el precio se va en contra, pues ganamos estos 2 pips que nos sirve para cubrir la comisión del broker, y si sigue corriendo a favor nos da el profit. O sea, que pase lo que pase, pérdidas ya no podemos tener. Por eso la utilización del break-even es muy importante. Vamos a seguir y ver cómo se resuelve esta entrada. De momento no nos quiere dar el TP. Ahora sí. Ahora nos dio profit y ya podemos anotar el beneficio, que son 1.347. El stop loss ha sido pequeño, el TP tampoco ha sido de los grandes, ha sido un TP moderado, cerca de 3R, pero no llega a 3R. Pero bueno, estas dos operaciones nos han hecho subir la cuenta porque empezamos con 13.169 y aunque hemos tenido un 50% de acierto en el día de hoy, ¿no? Una perdedora y una ganadora, nos ha hecho subir la cuenta pues más de 200 euros en esta operativa. Y ya podéis ver que se tiene que ser valiente y aunque nos acabe de sacar, si el plan operativo tenemos que podemos meterle otra entrada, pues le damos una segunda oportunidad y en este caso la segunda nos ha rentado a nuestro favor. Y bien, ya llevamos 11 operaciones de operativa. Ya sabéis, si os ha quedado cualquier duda, si no entendéis alguna cosa de las que hemos hecho, tenéis los comentarios del vídeo, que yo los respondo siempre, absolutamente siempre contesto los comentarios que hacéis. Y si os gustan este tipo de vídeos de operativa, no os olvidéis de dejar un me gusta, que solo es desplazar un poco el ratón, realmente a mí me ayuda muchísimo a posicionar los vídeos. Y sin más, si os gustan este tipo de vídeos, no os olvidéis de dar también pues, a suscribir si todavía no estáis suscritos y la campanita porque os avisará de todos los vídeos que voy colgando. Y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.